Hola de nuevo. Bueno, ahora vamos a hacer un bizcocho de yogur, súper sencillo y sin ninguna complicación. No vamos a usar pesos, ni vamos a usar medidas raras, ni vamos a hacer nada. Vamos a utilizar como medida de referencia el vaso de un yogur. Para esto necesitamos obviamente un yogur, la ralladura, que ya la tengo aquí hecha, la ralladura de medio limón, 3 huevos, azúcar, aceite de oliva, un poquito de mantequilla para untar el molde. Este molde ya previamente lo he untado de mantequilla y le he espolvoreado un poco de harina para que luego pueda salir mejor el bizcocho una vez hecho, y una bolsita de levadura y azúcar, nada más. Entonces vamos a ir rápido porque esto se hace súper rápido. Primero, los 3 huevos. Las medidas las vais a tener tanto en la descripción como aquí. Ya veréis que no es ninguna complicación, ni hacen falta pesos, ni hace falta nada. Batimos los 3 huevos. Y ahora enseguida veréis por qué yo le llamo el bizcocho del 3-2-1. Echamos el yogur entero. Se le suele llamar también de bizcocho de limón. Hay quien, y a veces yo también utilizo, en vez de un yogur natural, un yogur de estos que tienen sabores, sabor a limón. Entonces pues le da más sabor. Bueno, eso va en gustos. Si lo queréis hacer de naranja, lo único que tenéis que cambiar es el yogur igual, pero la ralladura de naranja. Bien, tenemos el yogur y ahora echamos la ralladura para que vaya cogiendo sabor. Vale. La mantequilla ya no hace falta porque la mantequilla es para, como he comentado antes, para untar el molde. A mí me suele gustar que el molde tenga agujero en medio porque la temperatura se distribuye mejor por la masa. Esto también ya nos sobra. Y ahora es cuando empezamos con el famoso 3-2-1. Hemos echado 3 huevos. Bueno, pues ahora vamos a echar 3 medidas de harina. Es decir, una medida de harina por huevo. Una. Tiene la fea costumbre la harina de volcarse de golpe. 2, y te la lía parda. ¡Yepa! Y 3. 3 de harina. La levadura. El sobrecito de levadura. Y removemos un poquito para que se mezcle con la harina la levadura. No voy a seguir. Y ahora le ponemos el azúcar. De este 2. Con mucho cuidado. 1. Y 2. Bueno, eso ya también depende de lo golosos que seamos. Y ahora el aceite.
y de aceite 1. De ahí viene que yo le llame de aceite 1. 1 de aceite. Ahí estamos. Que yo le llame yogur del 3-2-1. Vale, y ahora es simplemente batirlo hasta que esté todo bien mezclado. Que se mezcle todo bien. Se puede batir con lo que queráis. Si lo queréis ir batiendo poco a poco a medida que vais añadiendo los ingredientes, pues también, o sea, esto ya es cuestión del tiempo que tenga la gente para dedicarse a ello. Lógicamente, cuanto más batido esté, más suave y esponjoso saldrá, porque ahí sí que influyen las micro burbujas de aire que se integran en la masa. Bueno, aquí ni corto el vídeo ni nada, lo voy a hacer de tirón para que veáis que no me complico en absoluto. Bueno, pues esto ya está y en un momento lo meteremos en el molde. Ya digo, ¿quién le pasa la batidora o la varilla? Yo con el tenedor y un poquito de paciencia y no me complico en absoluto. Bueno, listo, ahora con la ayuda de una cuchara vamos a esparcirlo en el molde. Ya lo tenemos aquí y es simplemente, cuidando de no manchar, lo vamos echando. Acordaros que el molde hay que ponerle mantequilla y un poquito de harina, que le he puesto yo, para que no se nos pegue y salga luego más fácil una vez que ya esté hecho en el horno. Hacemos así para que se vaya distribuyendo bien la masa. Bueno. Yo creo. También podéis usar una lengua, ¿eh? Pasa que yo aquí no la tengo a mano ahora. Tampoco me preocupa mucho. Ahora. Ya está. Listo. Ahí estamos. Bueno. Hacemos así. Este es el aspecto que tiene. Y al horno lo metemos ahora mismo. Os indicaré la temperatura y os indicaré el tiempo. Venga, hasta ahora. Bueno, recién sacado del horno. A ver, que todavía me quemo. Para que veáis, a ver cómo se ve. Para que veáis la pinta tan estupenda que tiene. Y mientras dejamos que se enfríe un poco para poderlo sacar, se me ha olvidado antes comentaros una cosa. Huele de maravilla. Con los cítricos, a ver, ahí. Con los cítricos, cuando los van a sacar a la venta, o sea, en producción, les ponen unas ceras para que se conserven más. Si vais a sacar ralladuras de limón, de naranja, de lo que sea, es importante que los lavéis antes con agua caliente y un estropajo. De esa manera extraéis la cera y así sale mucho más
lo que son los aromas, la esencia del limón, sale mucho más, es mucho más intensa, más fuerte. También le podéis echar, si no os queréis complicar con esto, le podéis echar una esencia ya preparada, industrial, pero bueno, por hacerlo como se tiene que hacer. Bueno, pues vamos a esperar que se enfríe un poco y lo extraemos. Bueno, pues ya lo hemos sacado con mucho cuidado. Veis, la historia de la mantequilla con la harina ha salido sin ningún problema, ha salido solo, ha sido volcarlo y ha salido solo. Y es simplemente eso, untarle primero la mantequilla y luego espolvoreamos un poquito de harina, que se quede untado un poquito por todo y luego no se pega nada. Bueno, pues esto es el bizcocho. Este exactamente es el bizcocho. Vamos a partirlo para que veáis cómo está por dentro. Cojo un cuchillo y vamos a ello. Vamos a ver la prueba del algodón, se llama esto. Esto yo debería de haber esperado a que estuviese más frío, pero por no esperar más y porque veáis exactamente, está todavía por dentro cociendo. Cómo queda por dentro, vamos a sacarlo, ahí está. ¡Buah! Perfecto, 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 perfecto. Mirad, chavales, mirad, esto, a ver, igual así se ve mejor. Esto es un bizcocho. ¡Epa! Fijaros qué esponjosidad, qué maravilla, cómo está hecho. ¡Buah! Tiene un aromita a limón realmente exquisito. Bueno, pues ahí está, venga, animaros. Os vuelvo a decir, darle una like o un comentario, cualquier pregunta, lo que sea, en los comentarios os voy a responder a todos, sean comentarios a favor, comentarios críticos, me da igual. Casi prefiero los críticos porque de ahí podemos aprender todos. Y suscribiros, y iremos haciendo así cositas, de vez en cuando iremos sacando algo interesante. Bueno, chavales, pues nada, ¡hala! Animaros y a disfrutar de desayuno, meriendas, caprichos, en fin, lo que os apetezca. Hasta luego.